estamos doloridos por el resultado, pero me voy a permitir, con respeto, porque la primera vez que me pasa que un juez responde a un abogado en una cuestión, los alegatos cada uno hemos utilizado nuestras estrategias y somos respetuosos, y soy muy respetuoso de la justicia en lo que decide y vamos a impugnar. Pero sí le voy a responder al señor juez, que en su veredicto dictaminó, de que yo voy a tener el privilegio de que ese niño dentro de 15 años vea cómo lo defendí y cómo defendí la vida. Así que se lo quería dejar en claro. Bueno, ahí veíamos entonces las palabras de Damián Torres, el abogado defensor del doctor Rodríguez Lastra, el día del veredicto, el día que la justicia daba a conocer que justamente haber salvado 2 vidas era un delito y era condenable. Y por eso, bueno, tengo el honor también de no solo haber presentado este primer video y este momento tan importante en la historia de este caso, sino que ahora me gustaría hablar con él, que también es el autor de este libro, Cuando salvar vidas se convirtió en delito, para poder un poco conversar y conocer en profundidad lo que ha sido seguramente seguir este caso, lo difícil que ha sido seguir este caso, lo difícil que ha sido llevar adelante la defensa, y es hoy en día. Y bueno, y lo primero que quisiera preguntarte, Damián, agradecerte por esta oportunidad y preguntarte cómo fue que llegaste vos a este caso y conociste al doctor Leandro Rodríguez Lastra. Bueno, hola Ana, hola a todos los que están allí conectados. La verdad es que fue un momento muy particular, ¿no? A mí me llega por medio del Ministerio de Salud una información de si podía asesorar a este doctor que estaba siendo cuestionado, digamos, por una actuación profesional, y así fue que le pasaron mi teléfono para que se contactara conmigo para poder asesorarlo y ver qué pasaba. En ese momento Leandro había tenido lo que se llama aquí una formulación de cargos, es decir, lo habían imputado este delito de haber interrumpido un aborto en curso, así lo llamaban, y bueno, fue que tomé contacto con él, esto fue en el 2017. Y bueno, allí hablamos, le expliqué un poco cómo tenía que manejarse, pero él siguió un tiempo más con lo que se llama la defensa pública, ¿no? Y cuando ya estaba haciendo que lo iban a llevar a juicio, lo que se llama acá el control de acusación, nos juntamos en la ciudad de Cipolletti, yo venía de Bariloche, venía de vacaciones de allí, tomamos contacto, le dije que nos juntáramos, y ahí vi todo lo que fue el proceso, la causa y demás, y bueno, decidí explicarle cómo teníamos que llevar la defensa, cómo pensaba que lo podía defender yo, y obviamente me comprometí con él porque me parecía, como dice un colega amigo que fue Juan Carlos Chirinos, que después defendió conmigo la causa, es una causa noble donde estábamos defendiendo no solo un caso en concreto, sino obviamente nuestro pensamiento, nuestra posición y sobre todo nuestro valor, que es la defensa de las 2 vidas. Así que así fue como tomé contacto, y a partir de ese momento ya se había iniciado el proceso, digamos, de acusación para llegar a juicio, y a partir de ahí fue que tomé la defensa, y bueno, él se sintió, digamos, de alguna manera protegido por nosotros, y bueno, pasé a defenderlo en ese momento. Esto, si mal no recuerdo, fue aproximadamente mediados del 2018. Creo que los momentos en los que en la vida laboral o profesional de uno se presentan casos como este, uno realmente se da cuenta de cuál es su vocación, de para qué estudió también. Lo mismo que le pasó a Leandro, ¿no? En el momento en el que pudo salvar esas vidas. Pero me Vos imagino sabés, que... Ana, que te iba a decir esto, que hay una situación donde uno, cuando es abogado penalista, le toca ver y defender y tener muchos casos distintos, pero toda la vida espera poder tener defensas de casos en concretos donde también está la posición de uno, ¿no? Para defender. Y bueno, creo que no voy a tener un caso como este para poder defender digamos, estando tan comprometido con la causa también. Así que esto es algo que me va a quedar para toda la vida. Por eso decidí hacerlo y expresarlo en un libro, ¿no? Que espero y creo que va a trascender no solo en la lucha que estamos llevando ahora, sino en todo lo que va a venir. Sin dudas, y por eso creo que también debe haber sido un momento de quizás muchísima responsabilidad, a lo mejor algún miedos o inseguridades que tenemos, bueno, los abogados tenemos también cuando tenemos que analizar cuál es la estrategia judicial que vamos a llevar adelante, y por eso me gustaría
quizás preguntarte cuál fue o cómo planearon esa estrategia inicial, ¿no? Para defender este caso en un contexto que, como hablábamos recién, quizás no se hablaba tanto del tema de la legalización del aborto, pero sí, como abogado sabías que justamente la importancia que tenía defender a un médico que había salvado a una mujer y a su hijo. Bueno, esto, como bien decís vos, obviamente que uno siempre tiene ciertos miedos y cuestiones, digamos, cuando toma una defensa. Cuando yo tomo el caso, ya estaba la discusión de la ley del aborto y estaba toda... de hecho, el caso había tomado trascendencia por esto, más allá de que yo a Leandro lo conocí de antes y obviamente que habíamos hablado de que lo defendía desde antes de esto, ¿no? Pero ya había tomado trascendencia y ahí... a partir de ese momento había muchísima gente que se ponía en contacto, muchas situaciones en concreto, en la cual teníamos que decidir cómo lo íbamos a defender. Leandro hasta allí había llegado a la etapa del control de la acusación, es decir, la etapa previa y preliminar al juicio, donde se determina qué prueba va a llevar cada uno, y estaba con una defensa oficial, y la prueba que llevaban era toda la misma prueba que tenía la fiscalía. Entonces, su suerte estaba bastante compleja en ese sentido y en ese momento. Así que, y él venía con una estrategia de defensa de hacer muchos planteos desde lo ideal, ¿no? Desde la posición que él defendía, desde la defensa de la vida y demás cuestiones, como proclamaciones, digamos, ¿no? En lo que era la estrategia judicial. Entonces, lo que yo le propuse fue lo siguiente, le digo, nuestra posición va a ser defender las dos vidas, claramente. Ahora, tenemos que hacerlo de una manera estratégica y de una manera que de alguna forma no sea tan visible, porque desde lo ideológico te van a condenar. Esas fueron las primeras palabras que yo les dije. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar una estrategia que sea defender a la mujer y defender la vida, pero de una manera con los hechos en concretos y sosteniéndonos de que nosotros no íbamos a hablar de ideología, sino íbamos a hablar de derecho. Así fue que surgió, y lo cuento en el libro, ¿no? Lo que se llama la fotografía completa, ¿no? Mostrar la historia de la madre, de todo lo que vivió esa mujer, por lo cual llegó allí, y en la situación que llegó, con el grave estado de salud que tenía en ese momento, la situación del médico, que es una parte muy fundamental de esa fotografía, porque es quien tiene que tomar decisiones y sobre todo establecer sus criterios médicos, ¿no? Y todo lo que implica para un médico ese momento y esa situación, y sobre todo lo que es el bebé, que es parte esencial de esa fotografía completa. Y así fue como llevamos adelante esa estrategia, y lo que hicimos fue, de alguna manera, en hechos, poner todo esto, sin alzar la voz de decir salvemos las dos vidas, sino que lo hicimos de una manera estratégica. Y bueno, siempre, y como sostuve también en el juicio, lo sigo sosteniendo, de alguna manera lo que le planteamos al juez es que el aborto, digamos, es la fotografía recortada. Ese niño, por más de que se quiera sacar de la fotografía, está, más allá de que se corte, es parte esencial y de hecho hoy está vivo y es un ser humano igual que todos nosotros. Así que esa fue la estrategia en concreto que creo que a Leandro le interesó, siempre planteándonos de que nosotros íbamos a discutir de derecho. Y creo que corrimos un poco el eje, y bueno, si bien obviamente que la sentencia decidió la condena y desde un punto de vista ideológico, creo que es lo que nos pone en una posición muy importante de cara a lo que viene para en algún momento dar vuelta a esta sentencia. Y esto es lo que trata el libro, contar toda esta situación, ¿no? La verdad es que es muy interesante, absolutamente coincido en que son estos desafíos profesionales quizás los más grandes que uno puede tener en su vida, cuando se trata también de una convicción tan profunda como es la de este tema, ¿no? Que es justamente defender la vida, y también cuando uno se enfrenta a un absurdo, pero también una justicia que cada vez está más ideologizada, y bueno, vos en las distintas etapas del proceso, desde que asumiste esta defensa, seguramente lo habrás comprobado, y de eso también hablarás en este libro. Me gustaría preguntarte, ya que hay gente que se está sumando del otro lado y que está conociéndote, conociendo al abogado, que quizás muchas veces los abogados son la sombra, pero también son sostén y justamente son el desarrollo de situaciones tan importantes como es este caso. ¿Qué fue lo que te llevó, te motivó a escribirlo y qué significa en particular este caso para vos? Bueno, la verdad es que escribir sobre este libro fue
fue justamente esto, ¿no? Mostrar qué fue lo que pasó en este caso, qué fue lo que cómo se produjo, cómo llegué, cuál fue la estrategia y cuál fue el desenlace y todas las cosas que fueron pasando, sin brindar datos sensibles de identidad y demás cuestiones, pero mostrando lo que pasaba y sobre todo teniendo esta argumentación. El libro trata del caso, pero de este argumento y de esta hipótesis que yo planteo, es decir, de que quedó evidenciado en este juicio no solo de que la defensa de las dos vidas no es solamente una posición ideológica, como lo quieren llamar, sino que se ha podido sostener con evidencia en el caso, ¿no? De cómo se fue dando toda esta situación. Y este argumento central de por qué claramente el aborto es esta fotografía recortada, porque es sacar partes esenciales de la historia que hay. Y en esta historia en concreto, de este caso, creo que es lo que intenta mostrar el libro, de cómo se ha tratado de negar una parte esencial de la historia. Por eso veían el alegato de clausura y después han visto seguramente las declaraciones posteriores. Yo sigo diciendo de que este niño dentro de 15 años va a poder ver cómo se lo defendió, ¿no? Y va a ser, yo creo, el juez de toda esta historia. Y esto es un poco de lo que trata el libro. Y la motivación fue, este caso ha sido de alguna manera tocado por los medios, pero con una parte. Entonces, lo que me motivó fue mostrar la otra parte, toda la verdad, toda la película completa de lo que ocurrió y también demostrar de alguna manera cómo la información fue siempre sesgada, parcializada y contar todo lo que ocurrió. Contar, obviamente, desde la parte de lo que es la defensa, porque soy parte del proceso, pero mostrando algunos diálogos, particularidades y cómo se fue desarrollando y todo se vio en los medios de alguna manera como parcializada y fragmentada. Entonces, lo que intento hacer en el libro es mostrar toda la película completa, desde que tomé el caso hasta el momento que se dictaron las sentencias correspondientes y todo. El juicio en concreto, pero el detrás de escena y cómo va viviendo uno esta situación y sobre todo dejando un mensaje, ¿no? Que es la idea del libro. Así que bueno, ojalá que cuando la gente que lo pueda ir comprando y viendo, les guste y se pueda sentir muy cómoda y sobre todo que puedan ver este mensaje que está dentro de lo que es el libro, ¿no? De esta lucha que no se termina con este caso ni se termina ahora, sino va a ser una lucha constante que vamos a tener y que, bueno, muchos estamos poniéndonos en el frente de la batalla en este sentido. Bueno, Damián, la verdad es que es súper interesante. Es también importante escuchar la voz de los profesionales, así como vos, sabemos que hay muchísimos abogados que piensan como vos, que piensan como yo, debe haber abogados del otro lado y a veces es difícil también frente a la presión que hay en estos días en la justicia y en las vidas profesionales también de cada uno, poder asumir la responsabilidad de llevar adelante defensas como lo has hecho vos, en este caso en particular. Así que creo que también vale el testimonio, no solo el testimonio de un médico que hoy está siendo acusado por hacer su trabajo, sino también el testimonio de abogados que hoy se animan también a insistir ante la justicia y demostrar ante la justicia la verdad, aún en un contexto muy complicado, en una coyuntura complicada que estamos viviendo, en donde pareciera que hoy todo se pone en duda hasta cuándo existe un ser humano y cuándo no. Entonces, bueno, mucho más está sucediendo con este caso en particular frente al accionar de un médico que hizo su trabajo como Leandro.